Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 33 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Locución y presentaciones Oscar Di Profi. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a un nuevo programa de Hablemos de Salud y espero que con salud ya, aparentemente el coronavirus nos está dando un respiro, espero que para siempre con lo mismo, ¿no es cierto? Debemos usar el barbijo, debemos tener la distancia, debemos cuidarnos, debemos estudiar, debemos trabajar, debemos vivir en libertad sin molestar al otro, porque la vida es lo primordial, ¿no es cierto? Pero también el acercamiento social, el poder disponer de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, que la mayoría lo hemos perdido. Bien, hoy les comento que se conmemora, ¿no es cierto?, el Día de la Fibrosis Pulmonar Idiopática. Y es una enfermedad que realmente poco frecuente, pero es mucho más frecuente de lo que uno piensa porque se tarda en la detección. Se cree que hay entre 3.000 y 4.000 casos a nivel europeo, porque acá no hay estadísticas, ¿no es cierto?, entre otras cosas. Ataca los pulmones. Si bien no hay un desencadenante, el cigarrillo sabemos que es malo, para los pulmones y para todo, para nuestra vida. O sea que tratemos de no fumar y no molestar al prójimo, ¿no? El fumador pasivo, el que vive con nosotros, nuestros hijos. Ahora bien, se cree que los síntomas principales, no se cree, son una tos seca, problemas al respirar, dolor del cuerpo y otros muchos síntomas importantes, pero ataca los pulmones. Así que desde acá le mando un beso muy grande, pero muy grande, al presidente de AFIPIA, Juan, quien nos abandonó hace un par de meses. Es una enfermedad que no perdona. Tratemos de, cuando tengamos problemas pulmonares, neumonólogo. Hay muchos hospitales con excelentes neumonólogos y en este caso hay un neumonólogo muy, muy bueno en uno de los hospitales, que es Oscar Rizzo, donde a menudo viene a hablar de esta enfermedad que no perdona. Bien, les cuento quiénes nos visitan en el día de hoy. Estamos con el doctor Ubaldo Gualdrini, médico especialista en cirugía general, colonoproctología y gastroenterología. Es médico del Hospital de Gastroenterología, doctor Carlos Uraondo. Va a hablar de hemorroides, causas y tratamientos.
También nos visita el doctor Carlo Franceschini, médico neumonólogo, acreditado en medicina del sueño y ventilación mecánica del Hospital Cosme Argerich, ex coordinador de la sección del sueño de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Bueno, con el interesante tema, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el sueño en este momento y la pandemia? Ya hay personas que venían con trastornos del sueño. ¿Cómo se sienten en estos momentos? También nos visita un hermoso ser y amigo, Rubén Rojas, perteneciente al grupo de acondroplasia o enanismo. Bueno, con él vamos a hablar con respecto precisamente a de qué se trata esta enfermedad, cuáles son las características y cómo es la vida de una persona que transita con acondroplasia por la vida, ¿no es cierto? Si le cuesta, todos somos iguales, todos tenemos diferentes patologías, o hay algunos sanos que no tienen nada, pero hay que saberlo llevar. Y ya le doy los muy buenos días al doctor Ubaldo Boaldrini. Hola, buen día Ana María, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto escucharte realmente. Y para hablar de este tema, que yo cuando veo la TV algunas veces me río y otras veces me pongo muy mal, porque pasamos de que en 33 años, ¿no es cierto?, de programa, cuando un laboratorio nos apoyaba monetariamente para poder pagar los espacios, que hoy no ocurre, nosotros llamábamos a los médicos para que hablen de tal o cual producto, nunca, jamás la enfermedad. Y ahora muy alegremente aparece un muchacho, un señor joven en una moto y dice, esto es lo mejor que hay para las hemorroides. Entonces la gente va y compra eso, al rato compra la otro medicamento, cuando los medicamentos realmente los medica el médico, de ahí la palabra, no pueden ser de venta libre. ¿Qué te parece? Sí, no, me río un poco, la verdad que te escuchaba y me reía porque esto es lo que nos pasa en el consultorio día a día. Vienen recetados desde el farmacéutico hasta propiamente ya se compran ese famoso producto que está en todos los medios. Entonces, lo primero que hay que decir es que no toda la patología que uno puede tener a nivel de esa zona son hemorroides. Por lo tanto, lo aconsejable es hacer primero la consulta para saber si los síntomas que tiene corresponden a un proceso de hemorroides, porque hay otras patologías, como hemos visto muchos pacientes que han venido con fisuras anales o con productos de la constipación, o pacientes incluso con fístulas tratados con este medicamento, porque, claro, el farmacéutico le da la medicación porque el paciente va y le pide una opinión, pero en realidad es conveniente que primero hacer una consulta y saber perfectamente que estamos hablando de del tema hemorroides y que no es otra patología, ¿no es cierto? Exacto. Eso como primera medida. Y después que obviamente que hay productos que son buenos, malos, medios y no es para todo el mundo, digamos. No hay una solución mágica, sino sería muy fácil. Con un remedio solucionamos todos los problemas, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Aparte, no toda, como bien decías, todos los dolores son por una hemorroides, ¿no? Y no todas las hemorroides son iguales, están las internas, están las externas, ahora bueno, vos, eso es tu tema. Pero hay pacientes que aparte, hay personas, perdón, que dentro de, no sé, de la ignorancia o del miedo, no se hacen ver porque fulanito murió de la misma manera, pero fulanito no tenía hemorroides, seguramente tenía otra enfermedad, ¿no es cierto? Sí, tal cual. A ver, lo importante es cierto que representa una consulta que en muchos casos puede ser vergonzante, a la gente le cuesta ir a hacerse ver, especialmente porque uno tiene que hacer una revisación que, bueno, obviamente no es muy grata para las personas, ¿no es cierto? Pero Sí. sin embargo, esto es necesario para poder hacer un diagnóstico. Como vos decías, no todas las hemorroides son iguales y primero, lo que primero la gente tiene que saber, que las venas hemorroidales o hemorroides las tenemos todos. Nacemos con ellas, son venas hemorroidales
internas tenemos todos. Algunos se le van formando con el correr de los años unas varicosidades de esas venas y entonces comienzan a enterarse que tienen hemorroides, ¿no es cierto? Pero en realidad son venas que tenemos todos y que empiezan a provocar algún inconveniente cuando tienen un tamaño diferente. Es como yo les digo a los pacientes, ¿usted tiene venas en las piernas? Sí, pero algunos tienen varices, que son las que provocan síntomas. Con las hemorroides pasa lo mismo. Y como vos decías, hay hemorroides externas y hemorroides internas, generando síntomas diferentes. Y hoy el tratamiento es totalmente dirigido, personalizado a la problemática que le genera esta patología. Porque es una patología benigna y va a ser siempre benigna, porque son venas. Pero hay que hacer los diagnósticos diferenciales. Muchos pacientes con sangrado no consultan y por ahí lo que decías vos, por ahí tuvo un mal pronóstico porque en realidad se tardó en un diagnóstico de una patología diferente a las hemorroides, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Por ejemplo, yo estaba pensando recién, yo calculo que hace 10 años que no se habla de hemorroides y no sé el motivo realmente por qué no traigo un profesional de primera línea como sos vos más seguido, ¿no es cierto? En ese momento, yo lo último que escuché fue que existía la criocirugía. ¿Sigue existiendo y qué es? No, en realidad como seguir existiendo existe. Ahora que sea beneficiosa ya está demostrado que no. Hace muchos años que la criocirugía ha demostrado que no tiene demasiado uso, utilización. Lo mismo que pasa con los pacientes y con los pacientes que quieren y preguntan por el láser. Ajá. Lo ven como una cosa mágica, como algo que les va a resolver todos los problemas. Y el láser es una manera de corte en lo que hablamos puntualmente sobre las hemorroides, ¿no es cierto? Entonces, esto no genera ningún tipo de beneficio para el paciente. Hay alternativas para los distintos tipos de hemorroides, pero la gente muchas veces apela a lo que cree mágico y que le puede provocar, por supuesto, menores trastornos o menores problemas posteriores, ¿no es cierto? Bien, Gualdrini, vamos a seguir conversando enseguida, pero tenemos que hacer una pequeñita pausa. ¿Me esperas? ¿Cómo no? Pero por Bárbaro. supuesto. Gracias. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154 989 0420. Y continuamos con Hablemos de Salud. Estamos con el doctor Gualdrini hablando de un tema que hace más de 10 años que no lo tocamos. Bien, es como que de eso no se habla, ¿no? Porque yo Sí. digo, la mujer parece que nacimos con el ginecólogo incorporado en nuestro cuerpo. Y el hombre es, mírame y no me toques. Tal cual, tal cual. El hombre siempre es mucho más reacio a la consulta. Es muy cómico verlos venir con la esposa, la novia, la amiga, lo que fuera. Ajá. Y yo ya me doy cuenta que los trajeron directamente, porque realmente son muy reacios, porque bueno, son realmente mucho más, digamos, mucho más miedosos y muchas veces tienen mucho más prejuicios, ¿no es cierto? Entonces, pero esto es una patología que abarca a cualquier etapa de la vida, así que hay que reconocer que esto es para jóvenes y para gente mayor también. Digamos, puede aparecer en cualquier momento algún síntoma por hemorroides, así que es una patología muy frecuente, extremadamente frecuente, y muchas veces los pacientes consultan ya cuando la patología ya tiene un tamaño tal que no tenemos demasiadas opciones, ¿no es cierto? Hablamos de los hombres y de las mujeres. No, las mujeres también, las mujeres consultan más. Hay que reconocer que son mucho más proclives a consultar cuando tienen síntomas, ¿no es cierto? Y muchas veces son enviadas hasta por el ginecólogo, muchas veces pasa eso, pero consultan. Sin embargo, también es una patología
que sigue siendo tabú. Digamos, la zona anal sigue siendo un tabú, a pesar de que hemos avanzado tanto en pensamientos de género, en pensamientos de tantas otras cosas, pero esto sigue siendo un tabú para las personas, ¿no es cierto? Exacto. Lo que me resulta patético es que estamos viendo consultas online de este tipo, ¿no es cierto? Con lo cual a mí me resulta realmente hasta gracioso que haya una consulta online con un proctólogo, ¿no es cierto? Porque no sé cómo hace para revisar. Es imposible, es imposible. Es imposible. Imposible. Yo digo que la naturaleza es sabia y la mujer es la que da luz, porque si no, no teníamos mundo. Y yo siempre digo que si hubiera dependido de los hombres hubieran quedado Adán y Eva, ¿no? Exactamente. La verdad que son tremendamente prejuiciosos y son muy poco aguantadores. La mujer es mucho más aguantadora y está acostumbrada a hacer los controles ginecológicos. Ni hablemos de los controles del cáncer, que lo hemos hablado en otras oportunidades. Exacto. Proclive porque controlan su parte ginecológica, entonces están más predispuestas. Ajá. Y Gualdrini, por ejemplo, ¿cuándo una persona con hemorroides va a una operación? La cirugía convencional, como está descrita, esa cirugía que está en la voz popular, que tiene ese posoperatorio tan difícil, con dolor evacuatorio, por lo menos durante la primera semana, los primeros 10 días, es cada vez menos frecuente. Digamos, nosotros tenemos alternativas quirúrgicas o alternativas antes de la cirugía con procedimientos que pueden llegar a evitar una intervención quirúrgica. Pero hay pacientes que llegan con hemorroides que nosotros llamamos mixtas, que tienen muchas hemorroides externas y tienen hemorroides internas y que no nos queda otro remedio que resolverlo a través de la cirugía convencional. Pero no es hoy la cirugía convencional el principal tratamiento de las hemorroides. Creo que ha dejado de serlo ya hace muchos años. Y Gualdrini, por ejemplo, ¿es cierto que la mujer después del parto suele tener hemorroides? Puede tener hemorroides si tiene antecedentes. Recordemos que también los antecedentes personales, antecedentes familiares, también influyen en la patología hemorroidal. Y en las mujeres, especialmente aquellas multíparas o aquellas que tuvieron trabajos de parto muy prolongados, puede ser que aumenten de tamaño estas venas y con el correr del tiempo les generen síntomas. Hay otras que tienen inflamaciones hemorroidales durante el embarazo y en el parto y posparto inmediato, pero que después no tienen más síntomas. Y lo que yo quiero aclarar es que la patología hemorroidaria se trata cuando da síntomas, cuando el paciente tiene síntomas, cuando el paciente lo requiere. No es que por tener hemorroides uno tenga que hacer un tratamiento. Muchas veces nos llegan colonoscopías que el colonoscopista, cuando sale con el equipo, dice hemorroides internas. Y la gente viene a consultarnos, me dice, mire, me dice que tengo hemorroides internas. Y yo le digo, bueno, agradezca, es un ser humano, tiene hemorroides internas como cualquier otro. Pero si no le dan síntomas, no hay que hacer absolutamente nada. Exacto. Y, por ejemplo, cuando las hemorroides sangran, ¿qué significa? Las hemorroides que sangran habitualmente son las hemorroides internas. Es decir, se lastiman estas venas cuando generalmente tienen un tamaño más grande que el normal y especialmente en aquellas personas que por ahí tienen un hábito evacuatorio tendiente a la constipación, que tienen que hacer esfuerzo evacuatorio, no por un día, sino que son personas que crónicamente son constipadas y de hecho se lastiman estas venas porque son internas y están cubiertas por mucosa y se lastiman y sangran. Siempre que una paciente sangra por hemorroides es por un hemorroide interno, ¿no es cierto? Que son las mismas que en algunas oportunidades a los pacientes se les salen en el momento de la evacuación, lo que nosotros le llamamos prolapso hemorroidario. Entonces, esos pacientes tienen un tipo de tratamiento distinto a la cirugía convencional, por supuesto. Exacto. Y, por ejemplo, es cierto que cuando, o quizá es una superstición, ¿no? El hecho de que se come la comida con mucho picante, muy saborizada, con X, no Sí, me sale ahora, habitualmente uno las de consultas, de esas exacto. cosas picantes que se le suele poner a la comida. Ají molido, no, sí, ají molido, Sí. sí.
por ejemplo. En realidad lo que puede provocar es una pequeña irritación, pero no provocan hemorroides. Es el concepto que tiene que quedar. Es que el paciente tiene síntomas porque eso que él está comiendo, ese picante, a veces si toma un poco más de alcohol, puede inflamar las hemorroides, pero porque están, no porque las produce el picante, sino que la consecuencia es que le genere una inflamación porque ya tiene una predisposición previa. Porque si no, todas las personas que comieran picantes tendrían que tener, digamos, hemorroides sintomáticas, y eso no es así. Y es cierto, por ejemplo, las personas que dicen, hoy mi papá tenía, hoy mi mamá tenía, ¿pueden ser hereditarias? Sí, tal cual, tal cual. Lo primero que le preguntamos es si hay antecedentes en la familia, porque es muy común que haya antecedentes familiares, ¿no es cierto? O en la madre o en el padre. A veces en algunos pacientes también le preguntamos antecedentes de varicocele, por ejemplo, y en los hombres, por supuesto. Varicocele es una alteración a nivel venoso y que nos da una idea de que puede tener una predisposición también a tener hemorroides, o los pacientes o las mujeres que tienen, las personas que tienen varices. Entonces, pero sí, es hereditario en muchas oportunidades. Hay veces que no encontramos componente hereditario, pero en muchas personas sí, lo tienen, que lo tuvo el padre, que lo tienen los hermanos. Y muchas veces ni siquiera de esto se habla en la familia, porque resulta ser un tabú también Un dentro de la tabú, familia. No sé, lógico, y más los no hombres, hablamos. ya lo dijimos. Y por ejemplo, el hecho de tener diarreas, ¿tiene que ver con hemorroides o la diarrea No, inflama las hemorroides? exactamente. Muchas veces esa pregunta nos consultan. Nos dice, yo tengo hemorroides y tengo dificultades para evacuar. Tengo hemorroides y no, 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 no. La patología intestinal es la que termina provocando la consecuencia en las hemorroides. Un paciente con diarrea y hemorroides puede tener una inflamación producto de la diarrea, pero no que la diarrea está producida por las hemorroides. Pobrecitas le echan la culpa de todo, generalmente, A y ellos todo. están ahí sufriendo muchas veces los trastornos de la evacuación, tanto sea la constipación como la diarrea. Y también puede ser que inflame el ciclista, por ejemplo, eh, una profesión. Puede, ¿Puede inflamar puede ser que tenga hemorroides? alguna inflamación. Puede ser que tenga alguna inflamación de alguna hemorroide externa, puede pasar, sí, puede pasar por la fricción, pero no es lo más común, por supuesto. Tiene que haber una predisposición también. Ujú. Y ahora, por ejemplo, que esto lo dijimos cuando comenzamos el programa, ¿no? Que me causó risa y a vos también, el hecho de la pomadita mágica. La Sí. pomadita mágica, más allá de que pueda hacer algo o nada, ¿puede producir algo malo? Algo malo no, pero no le va a cambiar absolutamente nada. Digamos, muchas veces vienen pacientes que le dan una pomada, la pomada clásica que le recetan todos los farmacéuticos, y que muchas veces primero está equivocado el diagnóstico, no son hemorroides, o tienen alguna inflamación, o muchos pacientes que tienen incluso prurito anal, que se colocan una pomada para hemorroides y resulta que es una dermatitis la que tienen. La pomada se utiliza de manera absolutamente indiscriminada, y en muchos casos, cuando hay una inflamación importante, la pomada tiene muy poco efecto. Por eso, digamos, hay que ser muy selectivo en los tratamientos, porque de por sí, cualquiera de los medicamentos que utilizamos sabemos que no son para nada baratos. Y de golpe vienen pacientes con 2, 3, hasta 4 medicamentos, y que ni siquiera son útiles para ellos. Entonces hay que concientizar a la gente que tienen que consultar para que le den el tratamiento correcto, el adecuado, y no gasten de más. Claro, quieren de pronto, primero no ir, ¿no? Después abaratar costos y sumando, si tiene que ir a un médico particular, vamos a suponer que no tenga obra social, sumando toda la cantidad de cremitas mágicas, hubiese pagado 2 consultas particulares y hubiese sido certero. Eh, Pero exactamente, a veces a nosotros nos llegan pacientes que han pasado por las guardias o que los ha visto un médico clínico. No, esto no es por hablar mal de los médicos clínicos ni nada por el estilo, pero ellos no están acostumbrados. Es lo mismo que a mí me vengan a preguntar cómo tratar una arritmia cardíaca. ujú. Digamos, si me vienen a consultar de eso, por supuesto que no voy a ser el idóneo para esta circunstancia. Así como los médicos muchas veces le dan, y lo primero que le dan es una pomadita, la pomadita, y le dan
la pastillita similar a esa famosa que está en los medios constantemente. Entonces, y muchas veces no tienen absolutamente ningún efecto. Bien, hacia el final del programa hacemos un redondeo porque pienso que te pregunté de todo y de todo me respondiste muy bien. Yo te agradezco mucho y vamos a hacer un corte y hacia el final del redondeo. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Al contrario. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Terminemos con sindicalistas ricos, amigos de empresarios y gobiernos. Vamos por otro modelo sindical. En Buenos Aires, Alejandro Godard, diputado. Lista 504-10R. MST en el Frente de Izquierda Unidad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La B corta es parte de mi vida. La B de mi nombre, Victoria. La B del peronismo. Ahora que estamos saliendo de la pandemia, hay 3 B que van a ser fundamentales. La B de la vida, la B del valor, la B de la verdad. También está la B del voto. Pero esa se las dejo a ustedes, que son los que eligen. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. El Frente Patriota es la opción pro vida de trabajo, salud, seguridad y orden para estas elecciones bonaerenses. Es la unidad de todos los que estamos hartos de la politiquería y las mentiras de siempre. Te convocamos a iniciar juntos el nacimiento de una nueva época, porque con honestidad, coraje y patriotismo, el bienestar definitivo es posible. Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Vota Frente Patriota, lista 312, lista A, Primero la Patria. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Diego tiene la experiencia de haber bajado el delito en la ciudad de Buenos Aires y sabe cómo hacerlo. Es hora de decirle basta a vivir con miedo en la provincia. Es hora de volver a caminar tranquilo por tu barrio. Por eso este domingo 12 de septiembre te pido por favor que nos acompañes con tu voto. Es Diego El Colo Santilli, Graciela Ocaña, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil
diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te estamos esperando. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D. Transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram Look 5D. Y continuamos con Hablemos de Salud. Muy interesante realmente la charla que dio el doctor Gualdrini. Aprendimos bastante. Bien, estamos con el doctor Carlos Franceschini, que ya lo presenté y vamos a hablar con él con respecto al sueño y la actualidad. Muy buenos días, doctor. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, un gusto tenerlo y para hablar de un tema muy interesante y muy preocupante, porque, bueno, sabemos muy bien que usted es un especialista, ¿no es cierto?, en el tratamiento de los problemas de sueño. ¿Y qué pasa ahora con esta bendita pandemia? Bueno, es un momento clave. Esta situación arranca con la pandemia el año pasado. Ya creo que hemos hablado acá en este mismo programa a lo largo del 2020. Hemos vivido como problema central para la salud los efectos que generó el aislamiento, ¿no? La cuarentena. A nivel del sueño tiene mucho por organizarse, dado de que el producto de tener un sueño y una vigilia ordenada, como habitualmente pasa, por ejemplo, nos pasaba antes de la pandemia, nos permitía poder tener un reloj biológico ordenado, donde había por lo menos 4 comidas diarias, donde había ritmo diurético y evacuatorio habitual, donde había trabajo o estudio o actividad de aprendizaje en horarios vespertinos u organizados de la forma que cada uno lo tenía, pero siempre de la misma forma, al menos la mayoría de las personas de lunes a viernes, con descanso de sábado y domingo. O las personas que tienen trabajo además el día sábado y además el día domingo, también lo tenían ordenado en horarios de acostarse y levantarse en horarios similares. Esta información que uno le entrega al reloj biológico es clave para que la organización de las distintas etapas del sueño, ya sea superficial, el sueño profundo y reparador, y el sueño de movimientos oculares rápidos, el sueño REM, donde está la actividad onírica, donde soñamos y donde especialmente utilizamos la mayor cantidad de la memoria, donde grabamos lo vivido en el día, lo aprendido, lo estudiado, lo trabajado, y también la función de eliminar de la memoria todo aquello que ya hace mucho tiempo no se utiliza. En fin, esas características de las etapas de sueño se cumplían cuando los horarios medianamente eran similares. Voy a trabajar durante la mañana, entonces me acuesto a la noche alrededor de las 22 o 23 horas y me levanto alrededor de las 6 o 7 de la mañana. Un orden similar o parecido a esto permite tener resultados durante el día, que es el estar descansado, estar atento, concentrado, fresco, alerta, con ánimo, con deseo, con calidad de vida. Pero claro, cuando se presenta este retraso, este aislamiento, cuarentena, y hace que no podamos salir de casa, hace que nos tengamos que desordenar, nos hace que nos acostemos en general un poco más tarde o mucho más tarde, a veces nos levantamos más temprano o nos levantamos mucho más tarde. Lo que estamos haciendo es darle una información irregular, equivocada, distinta
al reloj biológico? Y la respuesta es que el sueño pierde calidad. ¿Cómo? No permite poder lograr una cantidad de sueño profundo y reparador suficiente. Entonces al día siguiente hay somnolencia diurna excesiva o cansancio o falta de concentración o atención. Es decir que, doctor, es así, es como que se descompaginó el ritmo circadiano. Completamente. Ajá. Es así, es tal cual. Y pasó en niños y en adultos. Esto se afecta directo en el sueño, sí. Vemos que se fragmenta. Entonces tenemos las personas que nos cuentan y nos comentan todo el tiempo, yo ahora tengo algunos despertares en la noche que no tenía, a veces pequeños, a veces prolongados, a veces me levanto, doy una vuelta, me tomo un vaso de agua, voy al baño, vuelvo, me acuesto y me duermo, o no, o vuelvo y estoy una hora despierto. O me levanto y me tomo un tecito porque el tecito me va a calmar y son las 5 de la mañana y el tecito en vez de calmarlos como que le abrió más los ojos. Sí, tal cual, tal cual. Aumentó la cantidad de micro despertares y fraccionamiento del sueño, haciendo de que entonces los tiempos de sueño de calidad disminuyan o desaparezcan. Por tanto, yo anoche por ahí dormí varias horas, pero lo estoy haciendo 2, 3 o 4 horas retrasado. Sí. Entonces, por más que me levante 3 o 4 horas más tarde, yo durante el día tengo somnolencia, estoy cansado, no me siento concentrado, atento, sobre todo aquellos que tienen una actividad que requieren concentrarse durante largas horas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos en la pandemia, vimos la primera etapa de la cuarentena que se desordenó todo y funcionó como el famoso modelo del jet lag, o la persona que viaja, por ejemplo, a lugares lejanos, Asia, Europa, que tiene 8, 10, 12, 15 horas de diferencia horaria. Exacto. Y los primeros 3 o 4 días donde yo llego a ese país, habitualmente durante el día tengo sueño, estoy desconcentrado, tengo síntomas de mareo, de desánimo, me encuentro fuera del contexto habitual que yo normalmente estoy muy bien durante el día. Exacto. 3 o 4 días más tarde, cuando yo me adapté a ese nuevo horario, a ese nuevo reloj que tienen, por ejemplo, con 2 o 3 usos horarios diferentes, a la hora de la salida del sol y la hora del ocultamiento, una vez que me adapté, bueno, el reloj biológico se reorganiza y avanzo. Ese cambio, esos días que la paso mal en un viaje por el cambio de uso horario, se transformó en los meses que estuvimos en cuarentena y los meses que tuvieron gran cantidad de personas pobre o muy pobre o malísima calidad de vida. Doctor, y con eso tenemos que agregar el problema de los niños y adolescentes, ¿no? Correcto. Bueno, cuando trasladamos este mismo modelo hacia los niños, nos vamos a encontrar con la problemática puntual, que es para ellos, como para nosotros fue en general el trabajo, o la gente más joven el estudio de terciario universitario, para ellos fue el aprendizaje básico. Los niños del jardín de infantes, de la primaria, de la secundaria, comenzaron obviamente primero a dejar de lado un año entero como mínimo, en algunos casos 1 año y medio, en otros 1 año como mínimo, dejaron atrás todo el aprendizaje de ese año. Y si vamos a puntualizar más, aquellos que entraban a la primaria, aquellos que entraban a la secundaria y aquellos que salían de la secundaria, perdieron el año más importante que tenían, porque era el momento del gran cambio hacia aprender a leer y escribir, hacia lo que es un estudio secundario y hacia lo que es dejar la escuela y pasar a la vida de adultos. Doctor, entonces, le cuento algo. La realidad yo soy docente, yo fui docente, pero soy siempre porque es algo que, que uno lo lleva adentro. No comprendo lo siguiente. La pandemia, digamos que nos cayó, no sé, una bomba. Nos destruyó todo lo que teníamos armado. Pero un niño que salió de 3er grado, ¿tá? Cuando la maestra lo tomaba en 4º grado, el primer mes era prácticamente repaso del 3º. Ahora, ese mismo niño que salió de 3er grado entró a 5º, doctor. Entonces, ese bache, esa grieta, vamos a ponerle, no la recupera nunca más. Eso es lo que me preocupa, porque lo que se tenía que haber hecho es, muy bien, tuvimos algo
una pandemia, lo peor que nos puede pasar no es atrasarnos, pensar que el niño salió de 3er grado y tiene que ir a 4º, no a 5º. ¿Me explico, doctor? Sí, sí, claro, por supuesto, es así. Bueno, la realidad es que ahí, poniendo la mirada que usted hace, podemos mirar 2 puntos claves. Uno, ese niño fisiológicamente sigue siendo un niño, pero con un año y medio más que cuando dejó ese 3er grado. Por tanto, están la falta de esos, conocimientos que no pudo adquirir e incorporar porque no fue al colegio. Algunos tuvieron la posibilidad del telecolegio, la teleescuela, digamos, Exacto. a través de las plataformas, aprender en mejor o en menor medida. Algunos tuvieron muy, muy pobre entrega y muchos no tuvieron nada. La realidad es que ahí faltó primero gran cantidad de aprendizaje que se incorporará seguramente en algún momento, pero más adelante. Ahora, el crecimiento, esos 15, 18 meses que los niños crecieron sin contacto con la escuela, donde lo venían haciendo previamente a la pandemia y donde es el lugar donde un niño de esa edad tiene que estar y debe estar por una cuestión social, por una cuestión de aprendizaje, por una cuestión de enfrentar el día a día, por una cuestión de crecer, de avanzar y de madurar. Acompañar el crecimiento de la fisiología de un niño es función, por una parte, de su casa y una parte de la escuela. Esa parte no la tuvo y ya no la va a tener en ese momento. Ya no va a volver a tener 8, ni 8 y medio, ni 9. Tendrá 10, va a tener 11 y va a tener más. Y este espacio que perdió, seguramente lo perdido de crecimiento intelectual y de aprendizaje ya no lo va a recuperar. Sí recuperará conocimientos en el futuro y finalmente logrará incorporar una serie de aprendizajes que debería haber sido en otro momento, pero lo que sí no va a lograr es en el momento que lo tenía que incorporar, porque por algo la currícula está preparada a los 8, a los 9 y a los 10 con contenidos y objetivos planificados por los docentes en forma diferente. Totalmente. Esto es una realidad. Doctor, vamos a la solución, porque todo estuvo brillantemente desarrollado. Nos van a decir, sí, nos pasa eso, ¿qué hacemos? La solución del sueño, ¿no es cierto? ¿Cómo recuperamos? La clave, Ana, es objetivo número 1, ¿sí? Volver a reorganizar el reloj biológico, reorganizar, reordenar, rearmar, recalibrar. Vale decir, si sabemos que la clave es entregar la información similar todos los días al centro del control biológico, tenemos que volver a hacer lo mismo, vale decir, volver a decir, yo por lo menos 5 o 6 días por semana me voy a volver a acostar y levantar a la misma hora, más o menos media hora. Supongamos, alrededor de las 7 de la mañana me levanto y alrededor de las 11 de la noche me acuesto. Un ejemplo, pueden ser media hora, 1 hora más o media hora, 1 hora menos. Pero si yo sostengo la misma información de levantarse y acostarse por lo menos 5 o 6 días por semana, es una manera de volver a organizar el sueño y recuperar la calidad de las fases del sueño que tengo que tener. Segundo, así como yo cuando quiero tener mis necesidades fisiológicas voy al baño, cuando quiero comer busco en la cocina, en la heladera, busco comida, yo debería, cuando quiero dormir, ir exclusivamente a mi habitación, a un lugar a donde duermo, a una cama o una luz tenue, donde no haya radio, televisión, computadora, nada más que la mucha cama pantalla, para la mucha intimidad, exposición, por supuesto, personal y el descanso, el sueño. O sea, reordenar las costumbres. Esto se llama las medidas higiénico-dietéticas del sueño, ¿sí? Levantarse y acostarse a horarios similares, no tomar estimulantes como café, mate, té después de las 6, 7 de la tarde, tratar de evitar la actividad física de noche y tratar en lo posible de guardar mi habitación, mi cama para dormir, descansar y la intimidad y nada más que eso. Para que mi cuerpo cuando me pide descansar y dormir, sepa que cuando yo voy a ese lugar me voy a quedar dormido. Como cuando voy al baño y hago lo que tengo que hacer, como cuando busco comida y voy a la cocina. Me quedaría lo que quiero aclarar? Horas charlando con usted porque es más que claro, pero realmente nos está esperando
otra persona, Rubén Rojas, un ser encantador que ya van a conocer. Hacia el final del programa, o sea, poco quedó, ¿no es cierto?, por decir, pero bueno, algunas palabritas como para redondear este tema que lo estamos padeciendo todos, creo que sin excepción. Bien, y ya le doy los muy buenos días a Rubén Rojas. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, Ana María. ¿Cómo estás? La verdad que contento. Todo bien. Me alegro. ¿Me escucha bien? Me alegro mucho. Bien, la verdad que muchas gracias. Bueno, te comento. Y la verdad que yo sí. quiero que yo ya te presenté. Y lo que quiero es que nos cuentes qué es el enanismo o acondroplasia y cómo se siente una persona transitando con, ¿se puede decir enfermedad? ¿Cómo se lo denomina la acondroplasia? Y ahora fue caratulada como una enfermedad poco frecuente. Bien. Porque décadas atrás se lo tenía como que era el petizo nada más, de baja estatura. Por eso, bueno, hoy se está conociendo talla baja, acondroplasia, que es lo que tengo yo, la patología que tengo yo. Después está pseudoacondroplasia, hipocondroplasia y bueno, diferentes patologías. Y entonces, por eso que estamos tratando de evitar que no se mencione mucho la palabra enanismo, si bien lo mencionamos para que la sociedad, para que la gente entienda qué es talla baja, porque muchos no saben todavía qué es talla baja y que se llama así. Entonces, bueno, por eso es que estamos informando, siempre estamos mencionando talla baja, y para lo que no sabe, talla baja es más conocido como el enanismo. Bien, es como... Sí. Y Rubén, ¿ustedes tienen que hacer algún tipo de tratamiento especial? ¿Cómo se manejan con la salud? Y el tema de la salud lo tenemos que cuidar, en el sentido de no aumentar de peso, porque obviamente nuestros huesos, nuestros miembros son muy, pero muy limitados. Uh-huh. Si bien todo el mundo se tiene que cuidar, pero yo pienso que nosotros nos tenemos que cuidar un poco más o bastante, nos tenemos que cuidar. Momentáneamente no tenemos un médico clínico que trate esta área, si bien está en el área pediátrica, la que se está encargando la doctora Virginia Fano. Sí, amorosa, del Garrahan, sí. El Garrahan ya hace bastante tiempo que está trabajando sobre esta área y lo está haciendo muy, pero muy bien. Y bueno, pero junto con la doctora Virginia Fano y con otros estamos tratando de que haya especialistas a nivel clínico para que pueda tratar de las personas adultas. Yo soy ya alguien adulto, entonces que podamos tener el área clínica, el área adulta. Exactamente, porque sí. Al niño, bueno, es como que recién nació, se lo sigue cuidando, pero después llega la edad de adolescencia, la rebeldía, y capaz que inconscientemente ahí se deja de cuidar y empiezan a, por ejemplo, mal alimentarse, comer demasiado. Claro, era cosa que nosotros anteriormente se desconocía, nunca se hablaba de estos temas, directamente hablar de la talla baja lo hablaban con otro término en los medios, pero nunca se hablaba como una enfermedad. Claro, pero no se hablaba de las consecuencias que se tenía. Hay un montón de gente que hoy en día se sorprende por lo que uno está informando, de las consecuencias que uno, si no se cuida, que puede sufrir. Por eso el otro día, cuando hablamos en privado, el tema del alcohol, si bien por lógica puede tomar alcohol, pero si alguien
de talla promedio le hace mal, le hace efecto si no se cuida, con más razón y de manera anticipada, de manera acelerada, no hace mal a nosotros. El tema del alcohol como otras cosas. Entonces siempre tenemos que cuidarnos bastante, tratar de caminar, hacer alguna actividad física para que no podamos aumentar de peso. Exacto, exacto. Y, por ejemplo, ante la sociedad, ¿hay una mayor aceptación? Y si tengo que hacer un balance, ahora hay bastante aceptación, pero tiempos atrás era bastante bravo. Exactamente. No había aceptación para nada, éramos señalados, éramos murmurados y un montón de cosas. Ahora es como que ya se está acostumbrando un poco, aunque algunos todavía no se acostumbraron, algunos todavía es algo nuevo, pero se está acostumbrando a la comparación de antes, que yo ir a un supermercado con mi mamá, eran que todos se dieran vuelta, y todos se odiaran y me miraran, se señalaran y esto y el otro. Ahora es más común, ahora yo voy a aquel lado y como que soy uno más. Totalmente. Déjanos un consejo, a ver, o una necesidad, o qué se te ocurriría a vos decirle a la audiencia en este momento como para cerrar la charla. Consejo es que se informen, porque uno decir, ¿de qué me puedo informar? Total, a mí no me interesa porque no tengo a nadie de la familia. Algo importante es que tienen que saber, yo vengo de una familia de talla promedio, de talla alta. Soy el único de talla baja, soy el único de mi familia, y esto es algo que le puede tocar a cualquiera. Y el consejo que le doy, que no es un castigo, es una bendición, porque mucha mamá, muchos padres me comentan que por medio de sus hijos están aprendiendo un montón de cosas, aprende a los que tienen hijos de talla baja, aprende, por eso que vuelvo a decir que no es un castigo, sí, es una bendición. Y bueno, me gustaría que, así como esta oportunidad que me da Ana María de estar hablando por medio de este medio, sí, que todos los medios nos pudieran dar lugar para ojalá, y yo voy a bregar desde mi lugar. Rubén, se tienen que despedir el resto de las personas que estuvieron en el programa. Por eso te corto de esta manera. Contá conmigo y no va a faltar oportunidad. Muchísimas gracias, Rubén. Gualdrini, tenés 30 segundos para despedirte. Bueno, lo único, decir a la gente que la mejor manera de prevenir este tipo de problemas que son las hemorroides es una alimentación saludable, hacer ejercicio físico y tratar de evitar las alteraciones en el hábito evacuatorio, tanto la constipación como la diarrea. Y que consulten ante los síntomas, que no tengan vergüenza. Cuando uno tiene sangrado, cuando tiene dolor, consulten con el especialista para no dejar pasar oportunidades de procedimientos o tratamientos no invasivos y llegar demasiado tarde y ya no queda otro más remedio que esa cirugía convencional tan dolorosa en el posoperatorio. Perfecto. Eso es el mensaje más importante. Muchísimas gracias, fue un gusto entrevistarte, Gualdrini. Gracias a vos. Doctor Franceschini. Bueno, dejarles el mensaje, como dije antes, a los adultos para volver a organizarnos nuestro sueño y que sea de calidad. Sugiero acostarse y levantarse a horarios similares, reordenarnos. Y si tengo más sueño durante el fin de semana, prefiero dormir una siesta, que nunca sea más de 30 minutos. Y si tengo sueño, de ahí a la noche lo tengo que tolerar y volver a acostarme al horario que corresponde. Eso va a permitir que vuelvas a tener nuevamente una calidad de sueño. Perfecto. Hay que soportar ese pequeño cansancio. Y en los niños, sí o sí, volver a la escuela, a estudiar, a que vuelvan a incorporar contenidos y hacer actividad física. Es clave que los chicos salgan a hacer actividad física. La actividad física, el deporte y el colegio los va a volver a poner en el camino que nunca debieron dejar de tener.
Muy bien, pero doctor. se puede volver Muchísimas y así va a gracias. ser. Va a ser Muchas así. gracias por la invitación. Al Ana. contrario. Nuevamente, muchas gracias. Es para una hora más, doctor. Me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias porque nos están escuchando, nos están viendo y los espero el próximo martes en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios